Muy buenos días, estudiantes del primer año medio. Hoy veremos el parlamentarismo, el constitucionalismo y el abolicionismo. Y el objetivo de esta clase es caracterizar el parlamentarismo, el constitucionalismo y los movimientos abolicionistas del siglo XIX. El parlamentarismo. El parlamentarismo es un sistema político que tiene como centro el Parlamento, a cargo del Poder Legislativo. El Parlamento es el organismo responsable de elegir al gobierno que administra el Poder Ejecutivo. Es un sistema democrático y este tipo de administración surgió a partir de monarquías que poco a poco fueron cediendo competencias de gobierno al Parlamento. En este sistema, el Poder Ejecutivo está formado por un monarca o presidente, entre paréntesis, el jefe de Estado, que tiene atribuciones limitadas y por un gobierno cuyo jefe resulta designado por el Parlamento. El propio Parlamento está en condiciones de censurar a dicho gobierno. Actualmente, el parlamentarismo suele combinarse con rasgos de otros sistemas como el presidencialismo. Mientras que en el pasado el pueblo elegía a los legisladores para que, a su vez, ellos eligieran con libertad al jefe de gobierno, hoy en día es habitual que el jefe de gobierno sea votado directamente por los ciudadanos a través de elecciones libres. En el parlamentarismo hay que diferenciar entre el jefe de Estado, que carece de poderes ejecutivos reales, y el jefe de gobierno, que suele ser el primer ministro. Las diferencias, de todas formas, dependen de cada país. El parlamentarismo puede aparecer tanto en repúblicas parlamentarias como en monarquías parlamentarias. En un sentido amplio, el parlamentarismo se basa en la existencia del Parlamento como la voz del pueblo. Por eso los legisladores aprueban las leyes, asignan los fondos que se destinan a la aplicación de las políticas públicas y pueden exigir a los gobernantes que rindan cuentas. Los antecedentes del parlamentarismo en la historia de la humanidad nos llevan a la antigüedad clásica, donde tenemos evidencias de asambleas electas con poder ejecutivo. En particular, nos referimos a la antigua Grecia, en cuyas ciudades-estado la democracia era de tipo parlamentaria, porque todos sus habitantes componían el parlamento. En la antigua Roma también habían estructuras similares. Todos los poderes ejecutivos se centralizaban en el Senado, pero en lo referente a las cuestiones legislativas debía acatar las decisiones que tomaran los comicios y los tribunos. Los componentes principales del Senado romano eran las élites aristocráticas, los denominados patricios. Los senadores plebeyos recibían un rango distinto al de los patricios. Ya en la Edad Media y en la Edad Moderna debemos remitirnos a principios del siglo XII para encontrar los primeros ejemplos de parlamentarismo, en particular a las Cortes de Castilla y a las Cortes del Reino de León, que comenzaron a funcionar a comienzos de siglo. En Europa Occidental, este modelo de parlamento fue muy común, como puede apreciarse en Francia e Inglaterra. Desde el siglo XIII en adelante, la monarquía francesa fue la primera en promover que se incluyera al pueblo en las asambleas. Dado que en estos ejemplos medievales de parlamentarismo el monarca tenía una gran influencia, si los asuntos tratados en la asamblea eran de su interés, contaba con muchas probabilidades de que los resultados se torcieran a su favor. ¿Qué es el constitucionalismo? Se conoce como un sistema político que es regulado por un texto constitucional, conocido como la Constitución Política. Asimismo, es una ideología partidaria de este sistema, con sus respectivas manifestaciones en la esfera de lo social, lo político y lo jurídico. Según el constitucionalismo, todos los poderes públicos deben encontrarse sujetos a un marco normativo que los modere y limite. Así, defiende la idea de que la autoridad gubernamental, independientemente que emane de una ley fundamental, debe ser controlada por leyes escritas, que a su vez funcionen como el principio básico de la organización social del Estado. La Constitución vendría a ser ese marco normativo sobre el que se sustenta el ordenamiento jurídico de un Estado y en ese sentido la base de la pirámide normativa a la cual se deben supeditar el resto de las leyes de un país. Así, desde un punto de vista jurídico, el constitucionalismo es un sistema normativo fundamentado en la preeminencia por encima de los poderes de un texto constitucional. Socialmente, el constitucionalismo pretende limitar el poder de los gobernantes de turno, con la finalidad de que los intereses personalistas no pasen por encima de las reglas acordadas para la conducción del Estado.
Abolicionismo. Es una doctrina que defiende la anulación de leyes, preceptos o costumbres que se consideran atentatorios a principios éticos y morales. Este término se aplicó principalmente a la corriente que propugnaba la abolición de la esclavitud. En el siglo XIX, la esclavitud era una situación aceptada en muchos lugares del mundo, debido a que en la época colonial, potencias como España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda utilizaron esclavos al servicio de su crecimiento económico. Sin embargo, las ideas liberales fueron el fundamento para movimientos abolicionistas, que, a fines del siglo XIX, habían logrado la abolición de la esclavitud en casi todos los países occidentales.